Hola, soy Manuela Bergerot, soy una de las autoras de este libro coral, Construyendo Memoria entre Generaciones, que la abogada de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, Ana Messuti, nos invitó a escribir a diferentes compañeras y compañeros. Creo que representa bastante bien la forma en la que todas y todos entendemos cómo construir memoria. Primero, bueno, lo que es obvio, que lo dice el título, no entendemos hablar de la memoria desde nuestras experiencias profesionales o activistas, si no es teniendo en cuenta e incorporando diferentes generaciones. Precisamente una de las cosas en las que hablo en mi capítulo, que se llama Porque tenemos memoria, tenemos futuro, hablo que el derecho a la memoria es una necesidad o es esa herramienta, mejor dicho, por la cual necesitamos poder heredar esas historias de vida y militancia de quienes nos preceden en derechos y libertades que disfrutamos en el presente para poder trascenderlos. Sin esa transmisión de historias de vida, en el presente estamos condenadas a partir de cero cada vez que queremos avanzar en derechos y libertades. Puede parecer muy épico, un sentimiento muy épico, creerse la primera o el primero en la lucha por un derecho, pero es efímero comparado a lo transformador que puede llegar a ser cuando de forma colectiva, incorporando varias generaciones, partimos en el presente desde el impulso de lo ya logrado. Si no, estamos condenadas en cada presente a partir de cero. Y como digo, así es como construimos todas memoria. Y en mi caso, además de como activista de la memoria en España y con mi experiencia de todo el trabajo del derecho a la memoria en Argentina, no entendería, no es posible, mi trabajo no ha sido posible y no sería posible sin todo ese conocimiento que todas mis compañeras y compañeros desde sus diferentes disciplinas han plasmado aquí y del cual yo me nutro a la hora de poder pensar la memoria, a la hora de poder construirla y poder seguir interpelando a jóvenes para que se sumen al trabajo por el derecho a la memoria como esa herramienta transformadora de nuestro presente. Así que nada, ojalá que os guste y aquí estamos cuando queráis, si os queréis sumar para construir memoria juntas. Hola a todas y a todos, mi nombre es Maina Montotugarte, yo soy la autora del capítulo que se titula ¿Qué hace una chica como yo en un movimiento como este? Por la famosa frase de la canción de Burning y por el movimiento que es el movimiento de recuperación de la memoria histórica y el movimiento de las víctimas del franquismo. En mi capítulo lo que trato de compartir son las reflexiones y las experiencias que yo viví como joven investigadora que desde la antropología trabajó e investigó sobre la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que me imagino que a muchas y a muchos os suena por el documental ganador del Goya, El silencio de otros, y lo que trato es de acercar la realidad de las víctimas del franquismo a la gente joven y reflexionar sobre cómo a mí me cambió la visión y la mirada que tuve con respecto al pasado violento en mi país, sobre las cosas que quedaban y quedan por hacer como jóvenes ciudadanos y ciudadanas que somos, y también sobre el legado democrático y el patrimonio ético que pude eh, eh, compartir y también incorporar por parte de todas estas personas que llevan luchando muchísimo tiempo, primero por una democracia y por hacer un país mejor y luego por dignificar y por reparar a los familiares y a todas las personas víctimas de la dictadura y de la represión franquista durante la guerra civil, la dictadura y la transición.
Para mí fue una experiencia que me cambió mi relación con la memoria, con las famosas batallitas del abuelo y con una democracia plena que podamos tener en este país, y de alguna manera es lo que trato de compartir también con el capítulo, y de invitar a la gente a comenzar a interesarse por estos temas que en realidad están mucho más cerca y les interpelan mucho más de lo que en un principio nos han enseñado, o no nos han enseñado, porque son asuntos que nos vienen, nos los sentimos muy alejados porque no solemos darlos en el colegio, y no los sentimos tampoco como propios. Entonces yo invito a leer el capítulo y a leer todo el libro, también los capítulos de mis compañeros y compañeras, y a desearos una feliz lectura. Hola, yo no soy una de las autoras, soy la ideóloga, es decir, la que ha invitado a los autores a reunirse en este libro. Y en cierto modo puedo decir que me ha dado una enorme satisfacción encontrar que en esa libertad que han tenido para expresarse han manifestado las inquietudes que cada uno tenía con respecto a estos temas de memoria, de justicia, de verdad. Por eso participan Marina Montotu, Manuela Bergerot, Alejandro Lerena, María Laura Martín Chape, René Pacheco y Alejandro Torrus. Todos ellos muestran un profundo interés en estos temas desde el momento en que se han dedicado a ellos, han abrazado esos temas como profesión, como carrera de estudio. Esa es una conexión que hay entre ellos, pero también hay una falta de conexión con respecto a una vivencia propia, en la familiar, digamos, de las tragedias que encierran los temas elegidos. Vemos en ellos una virtud política, la arete, que se formaba en Grecia les asignaban una importancia enorme, una importancia tal que al desinterés político Solón lo castigaba, esa falta de interés en las cosas de todos. Estos jóvenes se interesan porque estos jóvenes son el futuro y tienen esa carga de futuro, pero no solo se interesan por ello, porque tienen esa carga de futuro sin tener dónde apoyarse en el pasado. Entonces ese pasado es un pasado que a ellos se les ha ocultado, o que se les ha contado según una interpretación que no es la que ellos ven que se debe dar a esos hechos. Por consiguiente, se dan cuenta que entre el pasado y el futuro que tienen que construir y el pasado que se les ha ocultado, se encuentran en un presente que necesitan construir mucho antes que el futuro. Necesitan reconstruir ese presente, reconstruir un presente para un Estado democrático de derecho. Necesitan tender esos puentes entre las fosas comunes y los cementerios, entre lo oculto y la verdad, entre la verdad y la justicia. Que tengan muy buena lectura, espero que les guste. En este capítulo, titulado ¿Es legal juzgar los crímenes del franquismo?, se analizan con un lenguaje sencillo y accesible para todos los principales argumentos jurídicos que se han utilizado hasta ahora para impedir o para bloquear cualquier intento de investigar y de juzgar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Francisco Franco. Hasta ahora se han utilizado diferentes argumentos, básicamente han sido 4: que los responsables ya han fallecido,
que existe una ley de amnistía que impide juzgar estos crímenes, que los crímenes han prescrito y que el principio de legalidad y de retroactividad penal impediría este tipo de investigaciones. En este capítulo se analizan uno a uno estos argumentos y se da una explicación accesible para todos, sencilla, de la razón de ser y de cada concepto y de cada concepto jurídico, explicando desde su origen hasta cómo se han aplicado durante los años y cómo se aplican en casos similares al de los crímenes del franquismo. Cuando analizamos uno a uno estos argumentos, nos damos cuenta que no es el derecho español que prohíbe juzgar los crímenes del franquismo, sino que es la interpretación que se hace de este derecho lo que ha impedido y ha bloqueado hasta ahora cualquier tipo de investigación. En base a este mismo derecho español, los jueces han investigado casos muy similares como las dictaduras de Argentina o de Chile. En este capítulo se pretende acercar a los no legos en derecho, a los que no están habituados a los tecnicismos jurídicos, se pretende acercar estos argumentos jurídicos para entenderlo, para entender qué hay detrás de las sentencias judiciales que tratan de este tema, y también acercar el derecho, que es una herramienta fundamental y muy potente en la justicia transicional, se pretende acercarlo y hacerlo accesible a todos los que luchan por los objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y se pretende que el derecho se convierta también en una herramienta de lucha que se pueda utilizar el derecho para fortalecer y para apoyar sus argumentos. Hola a todas y a todos, mi nombre es René Pacheco, soy arqueólogo y soy el autor del capítulo La transformación social a través de la exhumación de las fosas del franquismo dentro del libro Construyendo memorias entre generaciones. Cuando me solicitaron formar parte de este proyecto, me dijeron que escribiera a partir de mi experiencia con el movimiento de memoria histórica en España, y mi experiencia está basada principalmente en la exhumación, búsqueda física de los cuerpos de aquellas personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista y que todavía a día de hoy continúan enterrados en fosas a lo largo y ancho de nuestro país. Durante los procesos del trabajo técnico está desde el contacto directo con las familias y la investigación histórica hasta el proceso de búsqueda, de exhumación de los cuerpos, el trabajo científico de identificación en el laboratorio y después la entrega final de los cuerpos a sus familiares para que puedan darles finalmente un entierro digno. Y cuando me propuse escribir este capítulo, traté de pensar cómo podía lograr que una persona sintiera lo que se siente a pie de fosa, lo que hemos sentido muchas personas durante la exhumación de los cuerpos de esas víctimas. Porque en realidad lo que nos encontramos en las fosas es que convergen principalmente dos memorias, la memoria de las familias y la memoria de los pueblos, de la gente de los pueblos. Y en esas fosas convergen muchísimos sentimientos, desde la parte más emocional, dramática, los miedos, las frustraciones, la lucha, pero también la vergüenza de los pueblos de continuar, por ejemplo, manteniendo ese crimen en sus tierras. Creo que era importante y es importante enseñar cómo esos procesos de exhumación han ido transformando la sociedad, porque un pueblo no es igual cuando se ha realizado una exhumación de una fosa, y tampoco es igual cuando regresas meses después para devolver los restos a sus familiares, para que sean, como decía antes, enterrados dignamente. Creo que es importante demostrar que esa transformación social parte, sin duda, de la comprensión de que todos tenemos derecho a enterrar a nuestros muertos. Y a día de hoy, 20 años después del inicio del movimiento de memoria histórica en España, eso es algo que muy poca gente pone en duda a día de hoy. Creo que es muy importante que a través de las pequeñas historias lleguemos a comprender que si las juntáramos todas ellas, realmente llegaríamos a conocer la verdadera historia de nuestro país. Espero que les guste el libro y feliz lectura.